Bien, buenas noches a los que no saludé. Ya es mi última reunión con ustedes. He podido disfrutar un tiempo maravilloso. He ido a conocer unos cuantos pueblos de esta zona y doy gracias a Dios por eso. He escuchado a don Cecilio y aprendido mucho. También de Jorge, cómo han predicado el Evangelio con tanta sencillez y claridad, brevemente, porque nos daban muy poco tiempo. He podido compartir con los hermanos la alegría de celebrar los 17 años y también en el instituto con varios hermanos que hemos podido compartir el estudio de 2 materias. Hoy quisiera que juntos podamos ver un hombre de Dios que la palabra del Señor nos muestra cómo fue transformando su vida. En este tiempo que vamos a compartir, yo quisiera que juntos podamos conocer un poquito más acerca de uno de los discípulos del Señor Jesús, que también fue un apóstol, que es Pedro. Cuando uno habla de él, uno empieza a recordar algunas de las características de este hombre antes de conocer al Señor. ¿Alguno se acuerda de qué trabajaba Pedro? No tengan vergüenza. Pescador, bien. Él trabajaba remendando redes, dice que estaba cuando se acercó el hermano a decirle, hemos encontrado al Mesías. Y cuando uno se da cuenta de eso, él estaba trabajando, estaba ocupado en las cosas cotidianas. Acompáñenme al libro de Mateo capítulo 4, el versículo 18, del 18 al 20 vamos a leer. Dice así el versículo 18 del capítulo 4 de Mateo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hasta ahí nomás en la lectura. Cuando uno empieza a ver este relato, empezamos a conocer a Pedro. Pedro estaba trabajando, estaba pescando y el Señor se acerca y lo llama. En este encuentro uno se puede imaginar, ¿no es cierto?, ese diálogo que tienen con el Señor Pedro. Y saben, acá podemos ver en estos versículos 3 cosas. En primer lugar, el encuentro. En el versículo 18 vemos que el Señor, andando Jesús por el mar de Galilea, el Señor los vio. Y no solamente que el Señor los vio, sino que también después el Señor los llamó. Y no solamente que lo llamó, sino que podemos ver la respuesta de Pedro en seguirlo. Miren, cuando uno ve estas 3 cosas, uno puede recordar, cada uno de nosotros podemos recordar una similitud con lo que pasó con Pedro. En primer lugar, un día vos y yo tuvimos un encuentro con el Señor. No sé a qué edad, no sé si fue hace muchos años, hace poco, pero vos y yo tuvimos un encuentro con el Señor. En mi caso fue a los 10 años, en una conferencia, escuchando el mensaje y escuchando a alguien que hablaba muy parecido a Cecilio. Porque yo no me olvido que él dijo, si usted no quiere ir al infierno, tiene que aceptar a Jesús. Y yo tenía 10 años. Y yo digo, no, yo no quiero ir al infierno. Así que él predicó. El hermano predicó, no sé quién era, hizo pasar a todos. Pero cuando pasaron yo no pude estar. ¿Por qué? Porque le daban importancia a los grandes. Me encantó lo que hizo ayer con los niños. ¿Por qué? Porque esos chicos que dicen aceptar a Cristo como Salvador, quizás sea la realidad que ellos aceptaron y de ahora en más empiezan a vivir una vida distinta, cuidados por Dios, creciendo en las cosas de Dios. A mí me pasó eso, pero cuando me acerqué a que oraran, yo también oré, pero cuando le empezaron a repetir el Nuevo Testamento, los Gedeones, en aquella época también, le dieron a todos menos a los chicos. Y yo dije, yo quiero, no, nene, andá, sentate, me decían. Y ese encuentro para mí marcó, porque yo quería
¿no es cierto? No solo la Biblia, yo veía que estaban regalando la Biblia y yo la quería, pero también había una alegría en mi corazón porque Dios había entrado a mi corazón. Así que ese encuentro para mí es inolvidable y quizás vos te acordás ese día que tuviste ese encuentro con el Señor. Y sabés que también podés recordar que Él te llamó. Yo no me olvido de ese hermano que dijo eso. Y cuando Él te llama, qué bueno que seas como Pedro, dejar todo y vas. Yo también dejé la silla y mi tía me decía, vamos que tenemos que ir a casa. Me había llevado mi tía, mi familia no era creyente, pero mi tía tampoco tenía la paciencia de que yo dije, voy a aceptar a Cristo y pasé, no, vamos a casa, me decía. Así que cuando llegué a mi casa, contento, le dije a mi mamá, mamá, acepté a Jesús como mi Salvador. ¿Y saben lo que dijo mi mamá? Bueno, anda a dormir. Porque no era creyente, no entendía. Pero yo estaba feliz, porque había algo que me había pasado, no sé. Y de ahí en más uno empieza a seguirle. ¿Cómo fue tu situación? Quizás fue muy parecida a la de Pedro, quizás fue parecida a la mía, quizás fuiste más grande y conociste y entendiste ese llamado y lo tomaste y lo aceptaste. Qué lindo es poder recordar esos momentos, cuando entendimos que Dios perdonó nuestros pecados, que nos limpió y que nos dio una oportunidad, una nueva oportunidad, cuando Él empezó a cambiar nuestra vida. Pedro empezó a andar en ese camino. El Señor lo llamó y como dice el versículo, el 20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron los dos. Porque los dos sabían quién era Él. Esa invitación fue para poder seguirles. Y vos tuviste la misma invitación para seguir al Señor Jesús. Qué privilegio que tenemos. Cuánta bendición. Pero ¿sabes qué? Pedro empezó a conocer y a disfrutar y a andar en las cosas del Señor. Y acompañamos un pasaje más, Marcos capítulo 8. Marcos 8, versículo 27. Pedro empezó a seguir al Señor, porque el Señor le dijo, vení. Pero en Marcos 8, 27 dice lo siguiente. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otro, alguno de los profetas. Entonces él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Cuando uno ve esto se da cuenta que Pedro empezó a andar en el camino, a seguirle y poco a poco se fue acercando y fue parte de ese discipulado. Miren, me tocó justo tocar esa materia, discipulado. Y me encanta ver eso, el discipulado del Señor Jesús. Hoy nosotros quizás hacemos un cursito, una capacitación de varios libritos y pensamos que eso es un discipulado. El discipulado es lo que hizo el Señor Jesús, estar 3 años con los suyos, enseñándoles de distinta manera, en forma sencilla, cotidiana, viviendo día a día con ellos. Y Pedro estaba ahí disfrutando de ese discipulado. En algunos momentos particular porque tenía un diálogo personal, en otros momentos general, pero Pedro estaba cerca del Señor, era uno de los que más cerca estaba de Él. Y cuando uno ve eso se da cuenta que estaban caminando, ¿no es cierto? Como dice acá, rumbo a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en eso que iban caminando, charlando, el Señor les pregunta con tanta sencillez, ¿ustedes quién creen que soy? Porque primero les preguntó, ¿qué creen los demás? Y ellos le dijeron que es un profeta, que eres Elías, que... Pero él le hizo una pregunta más personal. ¿Y ustedes quién cree que soy? Y Pedro no dudó en decir, tú eres el Cristo. La tenía clara, como se dice, ¿no? Sabía quién era. Pero el Señor le dice algo que es algo sorprendente en ese momento. Le dice, bueno, pero
Él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Qué? Que era el Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. No era el tiempo del Señor. Así que, qué alegría de parte de Pedro de reconocer y saber quién era el maestro de él. ¿Quién era ese rabí que le estaba enseñando? Era el Mesías, era el Señor, era el Salvador, era a quien él estaba siguiendo y estaba al lado. ¿Cuánto parecido podemos tener nosotros con Pedro? Porque un día entendimos quién era el Señor Jesús. Porque por medio del Espíritu Santo pudimos comprender que Él era nuestro Salvador. Entendimos que Jesús era el Hijo de Dios que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entendimos que era necesario que Él padeciera por amor a cada uno de nosotros. Entendimos que Él, como menciona Pedro, era el Cristo. Pero hoy hay una gran diferencia con aquel momento. Hoy podemos decirlo con libertad, con alegría, con felicidad. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. Él es quien hizo nuevo a este hombre. Él hizo nuevo a esta mujer, a este hombre que está acá, a vos, a mí. Y lo podemos decir con libertad. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que ocultar. Hoy hay que decir con libertad quién es nuestro Señor. Una pregunta con relación al entorno, una pregunta con relación a Pedro y una afirmación. ¿Quién era él? El Mesías. Marcos capítulo 14, versículo 66. Me pasó lo mismo que ayer, me equivoqué en el texto. Un segundito. Mateo 26, 69, entonces vamos. Mateo 26, 69. Me equivoqué en el otro, no sé, después lo buscaré, pero es el mismo versículo en otro pasaje. El mismo versículo en otro pasaje. Acompáñenme, 26, 69. ¿Cuándo? Después de ver a Pedro que resalta quién era el Señor, sabía quién era el Salvador, sabía que era el Mesías, Pedro tiene un gran conflicto ahora. ¿Por qué? Porque empieza este momento de negación de Pedro. Acompáñenme, vamos a leerlo rápidamente. Dice el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, juramentando: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Cuando uno ve esto se da cuenta también de las falencias como hombre que tenía Pedro. Cuando tenía que quizás sacar cara por el Señor Jesús, tuvo miedo, dudó, le faltó fe. Y cuando vemos a este hombre que fue llamado por Dios, que el mismo Señor Jesús lo fue encaminando, le fue enseñando durante 3 años en un discipulado personal, cuando llegó el momento de
jugársela, no lo hizo. Lo negó. Y nosotros decimos, qué terrible este Pedro. Pero ¿sabes qué? Cuando hacemos la comparación con nuestra vida, muchas veces vos y yo negamos al Señor. Quizás aquellos jóvenes que están en la escuela secundaria o en la universidad, cuando le preguntan, ¿vos sos evangélico? No. ¿Por qué? Porque saben que se van a burlar, porque saben que quizás lo van a poner de lado. Y a veces cuesta decir sí. Y somos igual que Pedro. Quizás en otras circunstancias negamos a nuestro Dios de distintas maneras. Y somos igual que Pedro. Es fácil criticar la actitud de Pedro porque el Señor Jesús estaba en una situación que iba a ser crucificado. Y aquellos que estaban con él también, si estaban con él, podían llegar a ser crucificados. Y por temor, muchas veces dijeron, no quiero. Todos los discípulos no estaban con él en un momento necesario. Y ¿sabes qué? Quizás muchas veces vos y yo nos equivocamos y tomamos decisiones incorrectas con relación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No mostrando que somos cristianos, no diciendo que somos cristianos, no viviendo como cristianos, sino como unos religiosos. Nada más, a veces voy, no voy. Cuando puedo, tengo ganas, no tengo ganas. Qué comparación, ¿no? Vos y yo igual o muy parecidos a Pedro. Pero ¿sabes qué? Dios siempre es bueno y Dios siempre da oportunidad. Y cuando uno ve las oportunidades que Dios nos da, son muchas. Igual que con Pedro, porque a Pedro también le dio una gran oportunidad. Una oportunidad de restaurarse, de volver a reconocer quién era el Señor y a ponerlo en primer lugar. Acompáñame, Juan 21, versículo 15. Ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús Pedro. Y cuando tuvo ese encuentro con el Señor Pedro, ya el Señor resucitado, Pedro se encuentra con él. Y dice lo siguiente, el versículo 15, vamos del 15 hasta el 19. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñiste e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Miren, Dios le da una oportunidad nuevamente. El Señor Jesús se le aparece, ya resucitado. Y cuando uno ve al Señor Jesús resucitado, tiene que ser una sorpresa formidable. Aquel que estaba muerto, que estuvo crucificado, que padeció, que fue golpeado, que con una caña lo golpeaban, que lo escupían, que fue clavado en la cruz, le pusieron una corona, que lo traspasaron. Cuando vemos todo eso, y después, ¿se acuerdan? José de Arimatea lo baja y lo lleva al sepulcro. Uno ve todo eso y se da cuenta que el Señor Jesús había muerto, no había opción. Pero gloria a Dios, al tercer día resucitó.
Y cuando Él resucita, tiene esa posibilidad todavía de encontrarse con algunos. Y Pedro es uno de estos. Y Pedro le pregunta, ¿no? ¿Y qué cosa? Como el Señor fue negado 3 veces por Pedro, ahora el mismo Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? Si Dios hiciera esa misma pregunta, el Señor hiciera esa misma pregunta a cada uno de nosotros, ¿contestaríamos igual que Pedro? Sí, Señor, ¿tú sabes que te amo? ¿Lo amamos de verdad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Lo amamos para tener esa idea bien clara de tomar una decisión por Él? Y como hace la invitación el Señor, al final dice, sígueme. Porque el Señor nos hace la misma invitación permanentemente. Seguime. Pedro cambió su vida. Desde ese momento entendió quién era el Señor, porque Él lo había dicho antes. Pero ¿qué pasó? ¿No creyó y su fe fue poca? No lo sabemos, pero sí sabemos que de acá en más Pedro cambió. Ayer estábamos en una reunión y veía algo que no se ve mucho, que es la restauración. Orar por algunos hermanos que quizás en algún momento estuvieron con nosotros, pero después dejaron la fe y nuevamente vuelven con ese deseo de retomar y estar. Qué bueno que es eso, porque esa es la invitación de un Dios amoroso que nos da una segunda oportunidad, y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Nos podemos equivocar un montón de veces y Dios nos sigue dando oportunidades. A Pedro se la dio y le dio el privilegio y le dijo, seguime. ¿Y qué hizo Pedro? ¿No tuvo mejor opción? Claro que sí. Y lo empezó a seguir. Qué bueno que es esto. Recordamos la negación, pero también recordamos lo que el Señor Jesús hizo en la vida de Pedro. Lo desafió. Apacienta mis ovejas. Miren, aprendí también esas cosas, ¿no? En el campo uno cómo tiene que hacer con las ovejas. El pastor va adelante y las ovejas lo siguen. Y Pedro, ¿saben qué? Empezó a predicar y es asombroso cómo uno puede ver cómo ese cambio hizo potenciar la vida de Pedro, porque le dio lugar al Espíritu, porque le dio lugar al Señor Jesucristo, y cuando él entendió eso y empezó a defender lo que él creía, impactó en la vida de muchas personas. Acompáñenme a un pasaje más que está en Hechos, capítulo 2, desde el versículo 14. No vamos a leerlo todo, pero es lindo ver a este Pedro ya transformado, perdonado, restaurado, con el deseo de anunciar la buena noticia. Dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd estas palabras. Y empieza su discurso. Se para y con autoridad empieza a decirle, escuchen esta noticia. ¿Y de quién habla? Del Señor Jesús. ¿De quién menciona su mensaje? Es relacionado a Él. Muchos se convirtieron en ese mensaje. ¿Con qué autoridad y con qué poder tendría para que tantas personas pudieran entender? La obra del Espíritu Santo obrando en ese momento en cada uno de los corazones hizo posible que muchos se convirtieran. Y no solamente se convirtieran, porque después decían, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y él le dice, ahora hay que bautizarse. Y empezó a bautizar. La gente entendió el mensaje, se acercó a Cristo y demostró el deseo de seguirle. Miren que cada uno de los que se bautizaba antes era un compromiso. ¿Por qué? Porque rechazaba la religión que ellos tenían, que era judía, y aceptaban una religión nueva, una forma de creer nueva, creer en Jesucristo. Y eso lo aceptaron
y tomaron ese compromiso. Me encanta porque Pedro menciona todo esto y termina con un desafío a la iglesia. Cuando seguimos leyendo en este mismo capítulo, Hechos 2, dice el versículo 42 que todos aquellos que estaban ahí después de bautizarse, que fueron sumados a la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando uno ve eso se da cuenta de que la tarea comenzó con predicar el evangelio, que siguió con bautizar y después al menos vemos por lo menos 5 cosas que fueron trabajando. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Imitar a Pedro. ¿Pedro qué hizo? Predicó el evangelio, no tuvo vergüenza, se paró como un heraldo delante de todos y anunció a Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo. No tener vergüenza, anunciar a Jesucristo en el lugar que estemos. Porque no hay mejor persona para predicar el evangelio en el lugar que estás que vos. Si vos sos maestra, tenés la posibilidad de predicarle a tus alumnos. No, hoy está prohibido ante la ley. Bueno, predicale afuera de la iglesia. Porque tus alumnos te van a seguir diciendo, Señor. Y estando afuera de la escuela, vos vas a poder hablarle al Señor tranquilamente, sin ningún problema. Quizás estás en el trabajo y en el trabajo te dicen, no, en el trabajo no puedes hablar de las cosas del Señor. Bueno, pero salís con tu compañero afuera del trabajo y tranquilamente cuando tomás el colectivo o el tren o lo que sea, puedes hablarle del Señor. Cada uno en el lugar que está es un Pedro en potencia, que tiene que predicar, que tiene que anunciar la palabra de Dios con autoridad y cuando se convierten tenemos que hacer la tarea de discipular, ponernos al lado, invertir tiempo, darle lugar en nuestro hogar, quizás abrirle las puertas de nuestra casa para que nos juntemos a estudiar la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que la gente se sume a la iglesia y empiece a andar en este camino que se menciona en estos versículos. Perseverar en la doctrina. Hoy la iglesia en este lugar tiene un instituto bíblico y enseña la doctrina. Estamos hablando hoy con algunos de los alumnos y hay lugares donde distintas doctrinas diferentes a las nuestras se están metiendo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Lo que nos enseñaron los apóstoles, defenderlo. ¿Y cómo hacemos eso? Y es conociendo, estudiando la palabra. Hay que conocer la palabra de Dios, hay que conocer lo que es una doctrina, una enseñanza para cada uno de nosotros y no movernos de ahí. Dice en la comunión unos con otros. Ayer fue un momento muy lindo poder disfrutar de el aniversario, estaba lleno. Hoy es la iglesia, la real, lo que somos. ¿Y qué tenemos que tener? Esa comunión. Esa alegría de estar juntos, de poder compartir un momento, de poder charlar, de poder vernos y ocuparnos unos de otros, preocuparnos unos por otros. ¿Sabés cómo está el hermano? ¿En qué situación está? ¿Tiene un problema de salud? ¿Estás orando por él? Bueno, eso es comunión. Estar intercediendo unos con otros en todo momento, ocupándonos. Pedro está diciendo esto con relación a ese momento, pero hoy también lo podemos hacer. Dice en el partimiento del pan, hace un ratito, antes de esta reunión, hemos podido compartir con los hermanos la cena del Señor, hacer memoria, el partimiento del pan, hacer memoria de nuestro Señor y Salvador hasta que Él venga, y en las oraciones. Mira, uno de los puntos principales que tiene un discipulado es enseñar a orar. Y los discípulos que le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿qué es orar? Es hablar con Dios en todo momento, en todas circunstancias, en cualquier oportunidad. Tenemos que hablar con Él. En momentos de conflicto, de problemas, hablar con Él. De gratitud, hablar con Él. En momentos de presión, hablar con Él. En momentos de alegrías o de tristezas, siempre hablar con Él. Porque Él nos va a guiar por medio de su Espíritu a toda verdad.
Pensando en esto, quisiera en estos últimos versículos terminar. Viendo el último discurso de Pedro, dice en el capítulo 3, versículo 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, dice el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? Y empieza: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hasta ahí nomás. Miren, este último mensaje de Pedro le dice a los suyos que estaban ahí, porque vieron un milagro que Pedro había hecho, le dice: ustedes vienen acá, ¿por qué? Porque ven estos milagros, pero ustedes no se dan cuenta de lo que ustedes hicieron. Ustedes crucificaron al Señor Jesús. Cuando Pilato ya tenía la decisión de soltarlo. ¿Se acuerdan? La esposa de Pilato decía: no te metas con este justo. Pero Pilato quizás prestaba atención a todas estas cosas. Y cuando vemos la realidad, no había por qué juzgarlo. Pero la realidad es que el Señor tenía que morir en la cruz. Y Pedro les dice a los suyos: ustedes fueron. ¿Sabes que el Señor Jesús murió en la cruz por tu culpa? Por tu culpa. Por mi culpa. Él murió en la cruz por eso. Y así como Pedro le dijo a todos los suyos esto, aunque hemos visto milagros y maravillas, todavía no creyeron plenamente en Él. Hoy quizás sea la oportunidad de creer plenamente en Él. De tomar ese compromiso. De decir: Señor, perdóname por no haber sido una persona que te obedecía en cualquier momento u oportunidad. Hoy quiero hacerlo. Quiero entregar mi vida, ¿para qué? Para servirte. Cosa que quizás muchos de los que estaban acá no hicieron, pero sí después vemos que muchos también aceptaron al Señor. Hoy quizás sea la oportunidad de ver tu situación, tu vida, y empezar a decirle: gracias Dios porque me das una nueva oportunidad para disfrutar de cosas que vas a tener para mí. No solo en el cielo, sino acá en la tierra, para disfrutar. ¿Qué vas a hacer en esta noche? ¿Vas a imitar a Pedro? ¿Vieron que Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Yo hoy te invito a ser imitador de Pedro, a ser un valiente que toma esa decisión de predicar a Cristo en todo lugar, sin ningún miedo, sin ningún temor, que le puede decir con toda seguridad: sos pecador y estás condenado, pero hoy el Señor te quiere perdonar. Como hizo Pedro, los guió, se convirtieron por el Espíritu Santo y después los discipuló. Que el Señor nos anime a poder vivir una vida de servicio. Saben, en los versículos anteriores, cuando leíamos, el Señor le dice a Pedro cómo iba a morir. Viejito, ¿no es cierto? Dice: te vamos a llevar para acá, para allá, pero lo importante, sobre todas las cosas, el Señor le dice algo acerca de cómo va a ser su futuro. Dios hoy te está diciendo cuál va a ser tu futuro. Con Cristo va a ser el mejor regalo que vas a recibir. Una vida eterna, un lugar en el cielo. San Juan 14 que dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá hay un lugarcito en el cielo para vos y para mí, porque le hemos creído, hemos aceptado a Él.
Y de esa manera vamos a poder andar al igual que este discípulo que fue Pedro. Dios quiera que vos y yo podamos ser discípulos que amen al Señor Jesús, que sirvan al Señor Jesús, que le obedezcan en todo. Que nuestro buen Dios nos haga partícipe en esta obra que Él tiene para que sigamos predicando el Evangelio, que sigamos fortaleciendo la iglesia, que sigamos haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo, hablando con Él continuamente, como dice, en las oraciones, en todo momento. ¿Por qué? Porque la comunión que tenemos con Él nos va a dar esa dirección a todas las cosas, a todo lo que tengamos que hacer. ¿Querés ser dirigido por Dios? Habla con Él y Él te va a guiar a toda verdad. Lee la palabra y Él te va a mostrar toda la verdad. Y de esa manera vas a poder confiar que tu andar va a ser paso firme en todo momento. Que Dios nos bendiga, que podamos pensar en esto. Damos gracias a Dios y que Dios sea glorificado en tu vida y en la mía. Amén. Oramos. Señor, estamos muy agradecidos en esta noche por poder terminar este tiempo viendo a un hombre que se equivocó, pero también reconoció su pecado, su error y volvió a andar en buen camino. Señor, te pedimos que nosotros podamos imitar eso si es que nos hemos equivocado, pedir perdón y volver a servirte, Señor, a andar como vos querés. Danos sabiduría para poder predicar con elocuencia, danos ese poder que solamente viene por medio del Espíritu Santo para convencer a las personas de su pecado y que puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Utilizanos como instrumentos para eso, pero también ayúdanos en el día a día, en todo lo que estamos viviendo, porque estos tiempos son malos. Señor, nos ponemos en tus manos. Bendecí la iglesia en este lugar, bendecí a cada uno de los hermanos. Gracias por el tiempo que hemos podido disfrutar, compartir, pero gracias también porque tu palabra nos enseña mucho acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de hombres que siguieron a nuestro Señor. Dejamos todo en tus manos. Gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, nos bendiga y que podamos seguir trabajando para su gloria en todo momento hasta que Él venga. Amén.